las infecciones tienen una incidencia muy alta. Desde los niños, aún peor en los adultos mayores, donde su sistema inmunológico, su cascada de la inflamación se encuentran alterados. Nosotros hablamos, introduciendo, ¿no? Que los adultos mayores de 65 años van a sufrir cambios importantes en su sistema inmunológico, lo que les predispone a tener un mayor número de infecciones en el año. ¿Y por qué se van a dar estas infecciones? Primero, porque no va a haber liberación de leucocitos adecuada, va a haber una disminución en la capacidad de la fagocitosis o de fagocitar. Además, va a haber una disminución de la cantidad de la desnutrición de los microorganismos, como habíamos hablado, se van a dar procesos como la apoptosis, la necrosis, en este caso de las células. Además, va a haber una alteración en la secreción de citocinas y una disminución en la proliferación de los linfocitos. Cuando nosotros estamos hablando que cuando las personas tienen más de 65 años tienden a producir repetitivamente episodios de infecciones durante un periodo de tiempo que podemos cuantificarlas, estamos hablando de infecciones de muchos focos, ¿no? Puede ser de foco respiratorio, de foco urinario, de foco digestivo, por hablar los que más se presentan. Entonces nosotros decimos que dentro de las manifestaciones de los síntomas clínicos, nosotros vamos a tener de los síntomas y de los signos clínicos, porque es importante dividir o determinar qué es un signo y qué es un síntoma. Un síntoma es lo que el paciente refiere que siente y un signo es lo que nosotros verificamos. Ejemplo, un paciente se cae y se golpea su región occipital y presenta ojos de mapache. El paciente no le dice, doctor, siento ojos de mapache. No, porque va a tener una fractura de la base del cráneo y va a presentar ese signo característico que nosotros lo manifestamos como un signo clínico. Pero en cambio, ustedes no pueden sentir el dolor de un paciente. Entonces, si el paciente llega y dice, doctor, me duele las piernas o me duele las piernas, no vamos a poder determinar que le duele las piernas. Es lo que el paciente nos está refiriendo. Entonces, la sintomatología es sugestiva a lo que menciona el paciente. Cuando nosotros tenemos fiebre en el adulto mayor, nosotros vamos a hablar de infecciones. Estas infecciones tienen que ser determinadas si son de origen viral o de origen bacteriano, dependiendo de hasta cuánto marque la temperatura. ¿Qué pasa cuando las personas tenemos fiebre? Sobre todo cuando tenemos una fiebre muy, muy alta, vamos a tener cambios en el estado mental, en la personalidad y disminución en la actividad física. Pero ¿qué pasa si yo tengo una fiebre de 38.5 en cualquier tipo de persona? Vamos a tener los tres signos característicos, que es la taquipnia, que va a ser en este caso, aumento de la frecuencia respiratoria, la taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca y en este caso la diaforesis. No es necesario en algunas ocasiones ni siquiera tener termómetro a nuestro lado. Si nosotros verificamos que un paciente tiene taquipnia, taquicardia y diaforesis, nosotros podemos estar hablando de una fiebre. Además del tacto caliente, cuando nosotros realizamos el tacto vamos a sentir caliente, entonces nosotros vamos a verificar que el paciente tiene, en este caso, fiebre. Nosotros sospechamos de una infección cuando esta fiebre marca 37.5 y a nivel axilar, ¿no? Que como sabemos debemos aumentarle 0.5, que ya se transforma en 38 grados centígrados. Entonces, esta fiebre puede darse por múltiples, por millón razones. Es importante determinar la etiología o la causa de por qué se presenta esta fiebre. Generalmente nosotros, como les había mencionado, se pueden presentar infecciones de origen viral y de origen bacteriana. Por ejemplo, tenemos fiebre cuando tenemos una amigdalitis, tenemos fiebre. Tenemos fiebre cuando tenemos neumonía, sí. Tenemos fiebre cuando tenemos un proceso de apendicitis avanzado, sí. Tenemos fiebre cuando tenemos, no sé, un vólvulo, un absceso, sí. Además, cuando tenemos COVID, cuando tenemos influenza, cuando tenemos adenovirus, tenemos COVID, tenemos fiebre, perdón, sí, tenemos fiebre. Entonces, nosotros debemos determinar si es bacteriana o viral. Si es bacteriana, esta siempre va a pasar sobre los 39 grados centígrados.
y si es viral se va a mantener menos de los 39 grados centígrados. Además, la fiebre tiene que ser correlacionado con la clínica y cuando queremos ya tener algo un poquito más avanzado, ya en este caso dejémoslo a los médicos, vamos a tener que realizar complementarios que observando la leucocitosis o en este caso los leucocitos vamos a determinar si necesita o no necesita antibiótico. Dentro de las infecciones que más se dan en los adultos mayores son las infecciones adquiridas en la comunidad. Las infecciones adquiridas en la comunidad estamos hablando cuando yo me contagio, en este caso de algún tipo de bacteria o virus en contacto con otras personas. Por ejemplo, yo estoy enferma de la garganta, alguien come con mi misma cuchara, no guarda la distancia mínima, no estamos con tapabocas, etcétera, etcétera. Podemos tener una infección. Y dentro de unas de estas de infecciones adquiridas en la comunidad, vamos a tener a la muy conocida neumonía. La neumonía puede ser de dos orígenes, de un origen bacteriano y de un origen viral. ¿Cuáles son en este caso los signos y síntomas para determinar que estamos ante una neumonía? Cuando el pecho nos ronca o les ronca a los adultos mayores, cuando nosotros escuchamos que nuestro paciente tiene abundante tos que moviliza secreciones. Además, su saturación tiende a bajar. ¿Por qué? Porque en este caso estamos teniendo ya consolidados a nivel de los lóbulos pulmonares. Nosotros tenemos que entender que la insuficiencia respiratoria inicia desde lo más básico, ¿no? Cuando necesitamos 1 litro de oxígeno, 2 litros, pero cuando el cuadro avanza, nosotros vamos a necesitar mucha más FiO2 o lo que nosotros conocemos como oxígeno suplementario. La presentación clínica en enfermedad grave ya se da también con el deterioro sensorial y las alteraciones de conciencia. Los factores de riesgo para que un adulto mayor se contagie de neumonía va a ser el alcoholismo, la inmunosupresión, el tabaquismo, que tengan una edad mayor a 70 años, una enfermedad crónica pulmonar o también conocido como EPOC, trastornos para la deglución y pérdida, en este caso, del reflejo de la tos. Como ustedes pueden apreciar, estimado foro, nosotros en la imagen que estoy subrayando tenemos un bronquio totalmente dilatado, está abierto para que entre y salga, en este caso, entre el oxígeno y eliminen el CO2. ¿Sí? Entonces va a haber un recambio de gases. Pero en la imagen que ustedes están viendo en la parte inferior, ustedes ya ven un bronquio lleno de mucosidad. Tiene apariencia de moco. Entonces no tiene espacio para realizar el intercambio gaseoso. Por tal motivo, nosotros necesitamos identificar la etapa temprana de la neumonía. ¿Por qué? Ejemplo, permítanme que tome el nombre de alguna de ustedes. Stephanie. Stephanie va a trabajar en una casa del adulto mayor. Si nosotros no identificamos los signos básicos, nosotros podemos detonar en qué? En que se contagien varios adultos mayores. Entonces necesitamos tener aislamiento. ¿Sí? Muy bien. Nosotros también hablamos de una patología que todavía no se ha erradicado, ¿no? Y tienen en los adultos mayores generalmente en las áreas rurales. ¿Qué vacuna nos previene para que no nos dé tuberculosis? ¿Quién sabe? ¿Cuál vacuna nos previene para que no nos enfermemos de tuberculosis? La BCG. ¿Nadie? Exactamente, la primera vacuna, la vacuna que nos colocan a las 24 horas de nacido, pero con la técnica adecuada. Recordemos que la aplicación de esta vacuna es una aplicación subcutánea, entonces posterior a esto tiene que formarse una flictena o una ampollita, etcétera, etcétera, pero con la técnica adecuada. Entonces todavía no hemos erradicado por completo la TB, donde nosotros tenemos a un paciente con tos crónica, que el paciente va a presentar fiebre, diaforesis y sobre todo el signo patognomónico básico de esta enfermedad es la
hemoptisis, que significa toser y expulsar flema con pintas sanguinolentas. Además, los factores de riesgo para presentar, en este caso, una enfermedad tal como la tuberculosis, va a ser los trabajadores de la salud siempre estamos expuestos a todo tipo de patología, alcoholismo, tabaquismo, encarcelamiento, drogadicción. ¿Y quién me dice uno más importante? Uno que nos estamos olvidando y no puse aquí. El hacinamiento, cuando vivimos en hacinamiento, ¿sí? Cuando no tenemos la distancia correspondiente para, en este caso, el descanso, la alimentación, etcétera, etcétera. Además, aquí, esto quiero hacer énfasis en esta lámina. Generalmente, los pacientes que presentan una patología crónico-degenerativa llamada diabetes mellitus, ya sea de cualquier tipo de ellas, tienden a tener el sistema inmunológico decaído. Por tal motivo, tienen tendencia a captar infecciones más rápido, ¿sí? Entonces, cuando mi paciente tiene una faringitis, por decirlo así, mi paciente va a tener una elevación importante de la glucosa. ¿Verdad o mentira las dicen que se encuentran en el foro? Entonces, ustedes cuando, no sé, estén haciendo una glicemia y ustedes vean una glicemia de 380 y el paciente no ha comido carbohidratos, no ha comido azúcares, ustedes deben pensar en que por ahí hay una infección, ¿sí? Ahora, infección del foco que tengan que investigar. Uno de los focos siempre va a ser el de las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias pueden ser altas o bajas. Las altas están desde los riñones, los uréteres y la vejiga. Y las infecciones urinarias bajas se van a encontrar siempre por debajo de la vejiga, en este caso la uretra, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que en el adulto mayor es muy frecuente en el hombre y en la mujer las infecciones de origen urinario o de foco urinario, ¿sí? Que se va a presentar. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una infección de vías urinarias? En este caso, la disuria, el tenesmo vesical. O sea, en este caso tengo ganas de ir a orinar, pero no puedo, yo ejerzo la fuerza necesaria, la presión necesaria, pero no puedo eliminar la orina. ¿Qué más? Tenemos, en este caso, la disminución del calibre, tenemos la polaquiuria, vamos a orinar varias veces, pero eliminamos en muy pocas cantidades y con dolor, ¿sí? Los factores predisponentes para que se presente esta infección en los adultos mayores, en los hombres, es que no logran realizar un vaciado vesical por completo debido a la hiperplasia prostática o al crecimiento prostático que estos tienen. Y en la mujer, en este caso, por las modificaciones que se da a nivel de dónde? Del pH de la vagina. Además, también las mujeres en ocasiones no podemos eliminar por completo la orina. ¿Sí? Muy bien. Tenemos también otro tipo de infección que se puede estar dando, que se llama sepsis de origen abdominal. Cuando hablamos de sepsis, estamos hablando de una infección sumamente grave. Generalmente esto se presenta en pacientes que tienen más de 65 años por patologías tales como una apendicitis, una colecistitis, una diverticulitis. La apendicitis, inflamación del apéndice secal. Colecistitis, inflamación de la vesícula. La diverticulitis, vamos a tener una inflamación, en este caso en el divertículo. Vamos a tener la peritonitis, que va a ser una inflamación de la pared abdominal. Vamos a tener abscesos en cualquier sitio, en cualquier porción, ya sea de intestino grueso o de intestino delgado, que nos darán, en este caso, como conclusión o como parte final de la enfermedad, una sepsis abdominal. Como podemos ver, vemos un adulto mayor con cuidados de enfermería, como hablábamos ayer, está con un colchón antiescaras, está con una permeabilización de una vía periférica, estamos con una bomba de medicamento que está pasando las dosis exactas, la paciente está con una cánula nasal para saturar más del 90%, que es lo más óptimo, dependiendo si no tiene patología pulmonar de base.
Entonces, como podemos observar las imágenes, ¿no? La apendicitis, la diverticulitis, la colecistitis. Tenemos ¿quién ha visto a pacientes adultos mayores o inmunodeprimidos con herpes zóster? ¿Quién ha observado? Generalmente dice, me rasqué y me hizo así, una culebrita. No, se hace en forma de culebrita porque sigue un dermatoma. Generalmente el herpes zóster es una infección ocasionada por el virus del herpes varicela zóster, sí, que se encuentra adulto en el adulto mayor. Lo más frecuente es que se ve en pacientes que han presentado CA, terapia inmunopresora, pacientes que han estado en quimioterapia, en radioterapia, pacientes que han sido trasplantados órganos y sobre todo en pacientes que tienen VIH. Repito, el herpes zóster es una de las patologías más frecuentes en adultos mayores y en pacientes inmunodeprimidos. Su dolor llega a una EVA. ¿Qué significa la EVA? La EVA es la escala de valoración del dolor, que se valora del 1 al 10. Llega a una EVA muy, muy alta. Sigue el dermatoma, el paciente no puede estar ni sentado ni acostado porque le duele muchísimo. Y se presentaba, como les había mencionado, en pacientes con cáncer, con terapia inmunopresora, en pacientes trasplantados y en pacientes que tienen VIH. Como podemos ver aquí, son lesiones vesiculosas con contenido de líquido cero hemático dentro de sus flictenas. El paciente presenta una evolución con dolor entre 2 y 7 días, pero se pueden quedar con secuelas en este caso herpéticas, que van a durar entre 3 y 4 semanas posterior a terminar la infección. Nosotros como personal sanitario debemos realizar curación con guantes y con los equipos de protección personal para evitar en este caso la infección de estas flictenas o en este caso el posible riesgo de contagio, ¿no? Nosotros debemos hacer la asepsia y la antisepsia de estas heridas y tratar de que nuestro paciente no permanezca en la posición donde se encuentra la lesión por herpes zóster, ya que las complicaciones por herpes zóster pueden ser innumerables. Dentro de las principales, la encefalitis, la encefalitis, inflamación de la masa encefálica, ¿no? La mielitis, inflamación ¿de qué? De la mielina. La retinitis, inflamación de la retina. Zóster del ojo, como podemos observar, y la neuralgia postherpética. El tratamiento para esto siempre va a ser analgésico, antiinflamatorio, pero la base va a ser el antirretroviral. Tenemos también otro tipo de patología que se denomina endocarditis. La endocarditis, sin mayor duda, es una enfermedad, en este caso al músculo cardíaco, que puede venir de muchas fuentes, tales, por ejemplo, cuando una paciente no se realiza la curación de sus muelitas, están muy maltratadas, muy cariadas, tiene tendencia a que la bacteria ingrese por ahí y se dirija directamente al endocardio. ¿Sí? Generalmente, estas, como les había mencionado, vienen de la cavidad oral o de la cavidad vaginal. Se pueden presentar con o sin fiebre, pero el dolor y en este caso la neuropatía que produce es muy fuerte. El diagnóstico y el tratamiento siempre vamos a utilizar los diagnósticos de Durac para el diagnóstico de la endocarditis, pero bueno, eso déjenlo a los médicos. Tenemos las infecciones de la cavidad oral. ¿Quién no ha dicho de ustedes? Tiene demasiado cariada la muela, ya está un agujero muy grande. En este caso, el paciente tiene manchitas blancas por dentro de la boca, está la lengua muy partida. Miren este paciente, cómo se encuentra con una gingivitis de año, con un acúmulo de placa bacteriana a montones. Entonces, generalmente las infecciones de la cavidad oral se presentan con infección periodontal, ¿sí? Están en mayor riesgo de bacteremia, por supuesto, y de ocasionar una endocarditis y de dirigirse hacia el corazón. Además, tenemos nosotros también que se ocasiona por neumonías por aspiración y por la colocación de implantes. El día de ayer habíamos hablado sobre las escaras y estas escaras también van a dar unas infecciones de tejidos blandos.
La forma más frecuente de la infección de los tejidos blandos van a ser, en este caso, la úlcera de presión, que se puede valorar en 4 etapas importantes. Pero antes de clasificarla, definámosla. Generalmente, en este caso, las úlceras de presión son lesiones de la piel y tejidos subyacentes producidos por una pérdida de sustancia debido a un proceso isquémico originado por el aplastamiento de los órganos entre dos planos de resistencia, uno externo ocasionado por la cama o el sillón y otro interno ocasionado por la prominencia ósea. Necesitamos dos áreas para que se produzca el aplastamiento y por seguimiento, en este caso, la úlcera de presión. Los factores de riesgo que tenemos, la presión, generalmente la presión para que se produzca esta tiene que ser superior a los 15 o 20 milímetros de mercurio y mantenida por tiempos prolongados. También otro factor de riesgo va a ser la fricción, que generalmente esta se produce directamente, ¿por qué? Por presiones tangenciales que actúen paralelamente a la piel, produciendo roces por movimiento o arrastre. Tenemos también la fuerza externa de pinzamiento vascular cuando existe una combinación de ambas. Y estamos observando al momento en la pantalla una úlcera de presión grado 1, como podemos observar en el gráfico inferior izquierdo. Pero también tenemos una úlcera de presión grado 2, donde ya está afectada la epidermis y la dermis. Tenemos una úlcera de presión grado 3, como podemos observar, y la última, grado 4, que ya presenta tejido necrótico. Además, también les coloqué la úlcera de Kennedy, que generalmente este se presenta ya al final de la vida. Las úlceras de presión, primero debemos diagnosticar o entender cuál va a ser la fisiopatología de la úlcera de presión y cómo las vamos a abordar. El abordaje va a ser muy importante. Este tratamiento tiene que tener el objetivo de disminuir el dolor, pero tiene que ir enfrentado, en este caso combinado, con una terapia de movimiento o de cambios posturales, no en base a cómo se siente el cuidador, sino en base al confort del paciente. Generalmente, las úlceras de Kennedy, estas ocurren al final de la vida y esto sí se da por falta de cuidado del personal que está a cargo del paciente adulto mayor. Las medidas preventivas no, en este caso, no revierten el daño tisular. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Discutimos el tema o continuamos? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Dígame. Yo tengo una pacientita que hace unos 3 años le dio el herpes zóster, ¿Ya? pero da la casualidad que continúa con el dolor, pese a que ya es mucho tiempo, digamos. Tomó el tratamiento que es adecuado para el herpes, ¿Ya? incluido la pregabalina, pero continúa con dolor. ¿A qué se debe o por qué se debe el dolor? Muchas gracias, Nati, por tu pregunta. El dolor se debe a las complicaciones que presentó la paciente, como una neuropatía postherpética, donde tiene estímulos irradiados a su nervio frecuentemente. Tal vez ya abandonó el tratamiento de la pregabalina. Sí, Ya, muy bien. ¿Dónde es el dolor específicamente? en la parte de bajo del omóplato, digamos así. Ya. A nivel cervical, del lado derecho, del lado izquierdo, sigue. ¿Qué dermatoma sigue? O sea, más o menos a nivel de qué costilla estará o de qué vértebra. A ver, en sí es, digamos, es en el lado derecho.
sí, bajo, en pleno omóplato, o sea, es esa partecita que tiene amortiguado, o sea, todavía tiene dolor desde cuando le dio el herpes. Ya, muy bien, Nati. Son las complicaciones es que en este caso las que se presentan posterior al herpes, que pueden durar muchísimo tiempo o en este caso hasta el final de la vida de las personas. Lo que necesitamos con la paciente es, en este caso, no sé si ya ha tomado núcleo forte. Sí, sí tomó. Lo que pasa que es una paciente que tiene cáncer de tiroides también. Hace 8 años le detectaron que tiene cáncer de tiroides. Es Ya, operada de la tiroides y tomó yodo por 2 ocasiones del yodo. es Debe una ser por paciente eso también, inmuno, ¿o no? por supuesto, es una paciente inmunodeprimida. Recordemos que los pacientes que han pasado por procesos oncológicos siempre van a quedar con un grado de inmunodepresión. Entonces, Nati, lo que yo le recomiendo es volver nuevamente a la analgesia, aumentar, bueno, poner un par de días la pregabalina al acostarse y tomar un poquito de núcleo forte en los episodios de dolor más frecuentes o en cuando le Listo, duela más. Sí, sí, ya. sí. Listo, Disminuir en gracias. este caso el dolor. No sé si Ya. alguien más tiene alguna pregunta. Sí, no, no, sí. Buenas tardes, doctorita. No, por mi parte no. Sí. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Mejor, bueno, entonces ya vamos terminando y para eso vamos a hablar de un tema también que me parece muy importante su abordaje, que nosotros lo denominamos al paciente como paciente adulto mayor con polifarmacia. ¿Cuántos de ustedes ven a los adultos mayores salir con unas fundas así de la farmacia? ¿Será que compran más? Siempre, doctora, salen con con lo que usted dice. Siempre he visto y he notado esa situación. Son muy dependientes de la farmacia. Ya, La mayoría de personas. exactamente, pero nosotros debemos determinar el beneficio y el riesgo que nos da la ingesta de muchísimos medicamentos. Generalmente nosotros prescribimos los medicamentos para disminuir la morbilidad. Cuando hablamos de morbilidad, hablamos de enfermedad, ¿sí? Pero se prescriben generalmente por un tiempo determinado, a menos de que sea una enfermedad crónica, tal como un hipotiroidismo, un CA, una diabetes, una hipertensión. Pero, por ejemplo, para el tratamiento de la gastritis, de las úlceras de presión, de las infecciones, son tratamientos por cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, en antibiótico terapia nos extendemos 7, 10, 14 días, como máximo 21 días, a menos de que el paciente tenga enfermedades graves como una osteomielitis, etcétera, etcétera, que deberíamos extenderle un poquito más. Pero en este caso nosotros decimos que los pacientes se quedan con las recetas y continúan comprando la medicación indicada cuando ya vencieron esa patología y los hacen unos compradores altamente demandantes de medicamentos. Por tal razón, antes de conocer, en este caso, qué nomás compran los adultos mayores, nosotros debemos conocer la farmacocinética de cada medicamento, ya que cada medicamento tiene 4 fases, que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. ¿Sí? A mí, para mí, si me preguntan a mí cuál de estas fases es la más importante, las 4: la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nosotros decimos, demos un ejemplo. El paracetamol, ¿dónde se metaboliza? Tiene una En el hígado. metabolización en el hígado, correctamente. ¿Y dónde se metaboliza el ketorolaco? A nivel renal. Nosotros a un paciente con insuficiencia renal le recetaremos nefrotóxicos o a un paciente con cirrosis hepática le recetaremos, en este caso, analgésicos con metabolización en el hígado, ¿sí o no?
Entonces, determinante para el consumo de estos medicamentos, saber el metabolismo de cada uno de ellos. Entonces, hablemos de la distribución. Generalmente este va a depender de la distribución y del grado de unión a las proteínas, ¿sí? Nosotros hablamos que va a haber una disminución del agua corporal total entre un 10 a un 15%, y ahí se va a producir una disminución de la sensibilidad de osmoreceptores con menor sensibilidad. Además, nosotros vamos a hablar que va a haber el aumento de la grasa abdominal generalmente en los fármacos liposolubles, tales como el diazepam, utilizado para las crisis tónico-clónicas o lo que conocemos como crisis convulsivas. Tenemos los barbitúricos, la morfina y la fenitoína. De igual manera, son fármacos con mucho control que se deben aplicar. Nosotros decimos que la disminución de la síntesis de la albúmina va a producir ¿qué? El aumento de la fracción libre de fármacos que aumente el riesgo de toxicidad. Como podemos observar, nosotros tenemos que en el metabolismo va a haber cambios a nivel hepático disminuyendo reacciones en enzimas, y además va aumentando su paso a la circulación sistémica y a la biodisponibilidad. Tenemos su excreción y tenemos una imagen renal, ¿no? Que generalmente algunos fármacos se eliminan por la vía renal, y estos son los aminoglucósidos, el atenolol, la digoxina, la furosemida, los IECAS y la metformina se eliminan por vía renal. Repito, los aminoglucósidos, en este caso aminoglucósidos, estamos hablando de antibióticos, el atenolol, un antihipertensivo, la digoxina, un antiarrítmico, la furosemida, un diurético, la IECA, un antihipertensivo, y la metformina, un antidiabético oral. Entonces, por ejemplo, tenemos los cambios que se realizan con fármacos cinéticos, ¿no? Por ejemplo, cambios fisiológicos, cuando tenemos un consumo excesivo de medicamentos, va a aumentar el tejido adiposo, disminuir el agua total, va a disminuir la grasa magra, va a tener un edema, en este caso dependiendo del lugar, ¿no? Va a tener una elevación de la proteinuria, que va a ser proteínas en orina, va a tener la producción de la albúmina, en este caso en menor cantidad, y una menor función hepática. Vamos a tener como resultado, ¿qué nos da? El aumento de la acumulación de fármacos con polifílica, ¿sí? Vamos a tener también la disminución de la distribución de los fármacos hidrosolubles, y en este caso la disminución de la disolución de dosis. Importante nosotros conocer de acuerdo al metabolismo, al volumen de distribución y a la eliminación renal. Los pacientes con polifarmacia, sobre todo los pacientes adultos mayores con síndrome geriátrico, que toman más de 5 medicamentos en el día. Entonces, ¿qué pacientes van a tener el síndrome geriátrico? Los pacientes que toman más de 5 tipos de medicamentos en el día. ¿Conocen alguno de ellos? No, doctorita. No conocen. Yo conozco muchísimos que toman unas tremendas cantidades. Listo. Entonces, continuemos. Entonces, nosotros vamos a ver que en estos van a ser, vamos a hablar del multifactorial, que van a ser pacientes vistos por diferentes profesionales, cardiólogos, nefrólogos, traumatólogos, médicos internistas, etcétera, etcétera. Pacientes con diversas patologías: hiperplasia prostática, varicocele, insuficiencia renal, cardiopatías, etcétera, etcétera. Pacientes que no saben ni qué medicamentos toman. ¿Cuáles son las consecuencias negativas que esto nos va a traer?
reacciones adversas a cada medicamento, interacciones medicamentosas, duplicación de los efectos farmacológicos, disminución en la calidad de vida e incremento de los costos sanitarios a nivel del hogar. No es como algún adulto mayor saludable consume $40 de medicamentos al mes, a diferencia de que otro pueda consumir más de $200, $300. La economía de la casa se va a ver afectada. Además, los factores de riesgo, en este caso, pacientes dependientes, ¿no? Van a ser consumos, ¿qué medicamentos consumen con mucha más frecuencia? Ansiolíticos, sedantes, antidepresivos, analgésicos, inhibidores de las plaquetas. Un inhibidor de la plaqueta, en este caso, la aspirina, la warfarina, la enoxaparina, los ansiolíticos, risperidona, los sedantes como el clonazepam, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tomamos una serie de medicamentos, vamos a tener morbilidades asociadas. En este caso, vamos a tener 3 o más enfermedades crónicas, ya sean de cualquier origen, respiratorias, cardíacas, cardiovasculares, metabólicas, digestivas, etcétera, etcétera. Los factores psicológicos que infunden, o en este caso tienen mucha importancia en cada paciente, van a ser la depresión. En este caso, también vamos a tener el abandono de los familiares, etcétera, etcétera. Generalmente pacientes jubilados que tienen dinero para comprarse medicina y por eso compran en abundantes cantidades, ¿no? Muy bien, entonces, ahí habíamos hablado mucho de los AINES, que son, ¿qué significa AINES? Ayer les mandé a investigar varias cosas. ¿Sí averiguaron? Gabriela dice, mi madre diabética con hipertensión y hipotiroides. Supongo que toma metformina, supongo que toma su mamita un antihipertensivo, no sé de qué tipo, dependiendo de la necesidad. Y además toma la levotiroxina, entonces ya van 3 medicamentos en un día. Pero bueno, son necesidades que tiene, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos a pacientes con enfermedad renal crónica, en pacientes que han consumido muchísimo tiempo, AINES, ¿sí? Han consumido, sí, Gavita, estoy de acuerdo a lo que usted menciona, son medicamentos necesarios, porque si no tomo el medicamento para la diabetes, se me eleva la glucosa por completo y entonces voy a tener una diabetes mal controlada y puedo presentar complicaciones, como hablamos el primer día de clases, ¿no? Las complicaciones básicas de la diabetes, nefropatía diabética, pie diabético y retinopatía diabética. Además, nosotros hablamos que en pacientes adultos mayores con antecedentes de insuficiencia cardíaca o hipertensión, pacientes que reciben warfarina y además la ingestión prolongada de terapias para el dolor son los que causan efectos crónicos degenerativos tales como la enfermedad renal. Ahora, ¿qué pasa si nosotros combinamos AINES más fármacos? Por ejemplo, si nosotros combinamos con el alcohol, nos va a dar un aumento de riesgo de hemorragia gástrica. Si nosotros combinamos antibióticos más 4 quinolonas, nosotros vamos a tener aumento del riesgo de convulsiones. Si nosotros utilizamos AINES, fármacos más anticoagulantes orales, vamos a tener riesgo de hemorragia gástrica, ¿sí? Si nosotros combinamos AINES, fármacos y haloperidol, vamos a permanecer somnolientos. ¿Qué significa somnolientos? Dormidos, semidormidos, con muchísimo sueño. Si nosotros utilizamos sulfonilureas con AINES y fármacos, vamos a tener un efecto hipoglicemiante. ¿Qué significa esto? Que se nos va a bajar la glucosa. Si nosotros utilizamos potasio, AINES más fármacos, vamos a tener una hipercalemia con indometacina, ¿sí? Y por último, si nosotros utilizamos AINES, fenitoína más fármacos, podemos tener el aumento de concentraciones plasmáticas de la fenitoína. De igual manera, cuando los pacientes consumen muchas benzodiazepinas, tales como el alprazolam, el lorazepam, el clonazepam y el diazepam, los pacientes van a tener una mayor sensibilidad a las benzodiazepinas
con lo que en este caso consiguiente mayor riesgo de efectos adversos como sedación excesiva, caídas, alteraciones cognitivas y delirio. Por ejemplo, cuando los pacientes toman pregabalina, que me decía Nati, y toman en dosis muy altas, porque pueden tomar desde 25, 50, 100, 150 hasta 300, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros a un paciente de entrada le aplicamos 300 miligramos? El paciente va a pasar somnoliento, alterado, ¿sí? Somnoliento, alterado, nervioso, no va a estar en vigilia, no va a estar atento. Entonces son los típicos pacientes que no pueden conducir, no pueden prender la cocina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, creo que nos vamos a quedar ahí. No sé si existen preguntas. Yo tengo una preguntita, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Mónica? Muy buenas tardes. Le quería preguntar acerca de la medicina psiquiátrica, las valoraciones para, para la dosis de esta medicación. ¿Cada qué tiempo es recomendable, o sea, visitar al médico psiquiatra? Al médico psiquiatra es importante valorarle de acuerdo a los cambios que tenga el paciente. No podemos decir si hoy le aplico el clonazepam o le aplico la risperidona, el haloperidol, necesitamos ir en un mes, en 3 meses. Generalmente siempre se les llama al control a los 3 meses para generales la medicina, pero es importante acudir cada vez que ustedes determinen un cambio importante. Ejemplo, el paciente está, no sé, con quetiapina en las noches para dormir, pero ustedes se dan cuenta que ya no se levanta a las 6, 7 de la mañana, sino su vida media de este medicamento se está alargando y el paciente continúa somnoliento hasta la 1, 2 de la tarde. O, caso contrario, el paciente duerme todo el día y pasa despierto toda la noche. Entonces son motivos para que nuevamente acudamos a un psiquiatra para que valore las dosis y el tipo de medicamento que estamos tomando. Generalmente eh, los medicamentos de tipo psiquiátrico tienen algún tipo de como de compactación a nivel del sistema nervioso, lo que nos hace querer continuar con la terapia permanente. No sé si, Mónica, usted ha tratado con pacientes psiquiátricos que ellos están más pendientes de la medicación para dormir que usted mismo. Sí, doctora, yo trabajo en un centro gerontológico. Tenemos algunos pacientes psiquiátricos. La verdad, o sea, como si tienen ellos las visitas recurrentes al médico, quien valora las, la medicina, pero le decía porque hay un cambio en una adulta mayor que ya no descansa bien en la noche, no descansa bien y en el día quiere, o sea, dormir. Por eso le preguntaba el Esa tiempo. es la razón, esa es la razón Ajá. por la que debe acudir a la nueva valoración, porque ya el medicamento inicial que consumía ya no está haciendo el efecto que nosotros queremos, en este caso en nuestro paciente. En ese momento deben acudir al profesional para que nuevamente realice una combinación terapéutica. Sí, así es porque a pesar de tomar Sopiclona de 7,5, o sea, la paciente es como que tiene un sueño largo máximo hasta las 10, 11 de la noche y de ahí se levanta Empezamos. así en varias ocasiones, está hablando, o sea, y no descansa bien, por eso le preguntaba el tiempo, porque sí tienen ellos las visitas, pero por ejemplo, ella ya se le bajó la dosis. Ahora está más activa, ahora ya no quiere dormir mucho. No es agresiva, pero en sí molesta al resto de adultos mayores del centro, entonces por eso le preguntaba el tiempo que sería recomendable las visitas para el psiquiatra, pero como usted ya me dice, le agradezco mucho, doctora, la respuesta. Muchas gracias a usted, Mónica. No sé si existe alguna pregunta más. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Hemos terminado el día de hoy nuestra tercera jornada. El día de mañana vamos a hablar un poquito ya de las joyas de GEMS y creo que con eso vamos a dar por terminado nuestros cursos. Les pido de la manera más comedida, por favor, lo conversado, susténtelo y continúen con el texto que está subido en la página, por favor.
Eso es todo, que tengan una bonita tarde. Gracias, doctorita. De igual manera, que Diosito la bendiga. Muchas gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora Janina, por su formidable ponencia en este tercer día de jornadas. A todos nuestros participantes, recordarles la importancia de llenar el link de asistencia. Recuerden seguir avanzando en la plataforma virtual. Cualquier duda, comentario o sugerencia, estamos a la orden. No duden en escribirnos por medio de nuestro chat de Zoom si presentan algún problema, ya sea en la plataforma o alguna duda, inquietud al momento de resolver las actividades propuestas como los foros o evaluaciones. Tenemos la evaluación final, la encuesta de satisfacción y una vez realizadas todas las actividades, generamos su certificado. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario de 5 a 6 de la tarde. Que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias por su participación. Gracias, que tenga una buena tarde. Hasta mañana. Gracias.